Muy buenas noches. Hoy por acá transmitiendo, extrañando a Bonnie Medina, nuestra usual conductora. Y nos encontramos pues listos para un programa súper chévere, súper interesante. Porque vamos a trabajar un tema que pocas veces relacionamos con lo que es el tantra, con lo que es la energía vital, con lo que es nuestro poder sexual, nuestro poder de manifestar esta experiencia de vida, y es el tema de la abundancia. Entonces, bueno, pues primero que nada quiero darle la bienvenida a esta mujer hermosa que está aquí con nosotros. Haray, bienvenidísima esta noche a nuestro programa. Hola, Sanmuki, muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, no, pues un placer, un placer. La verdad, les comparto. Hace como unas 3 semanas tuvimos un taller con Har en Dakini, y fue una experiencia bastante profunda, bastante interesante y muy llena de pequeños, digamos, como elementos que a mí personalmente me permitieron abrirme en términos del espectro de lo que es la abundancia, de lo que es la conexión con el dinero, que es como la forma en que más fácilmente solemos conectar la abundancia, ¿no? Y desde allí pues surgió esta idea de, no, pues esta es una información que sería muy valiosa para compartir con toda la gente que nos sigue en las redes, en este programa de Noches de Dakini. Entonces, pues desde ahí surge la invitación para compartir contigo esta noche. Ay, pues muchas gracias. La abundancia es un tema súper importante y súper actual para todas las personas. Lo vamos a desarrollar pues en el transcurso de esta intervención, pero básicamente la abundancia es algo que, si bien digamos que lo vemos manifiesto con mucha claridad en nuestra relación con el dinero, no se limita solo a eso, ¿no? Es decir, vivir una vida abundante no es solo tener dinero, ¿no? Entonces, es, digamos, un tema que, como tú bien dices, cuando lo empezamos a profundizar, digamos que nos abre las puertas de de comprender lo que es realmente la abundancia en una, digamos que desde un punto de vista holístico, ¿no? ¿Qué es una vida abundante? Ok, bueno, súper ese concepto que nos vas a presentar. Obviamente lo vas a desarrollar más adelante, pero es que es ser realmente abundante, vivir en verdadera abundancia, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Pero cuéntanos un poquito, tú cómo llegas a este tema. Ahorita ya te voy a ir presentando, vamos a ir contando un montón de aspectos de tu vida que te han traído acá, pero ¿tú cómo compartirías con nuestra audiencia? ¿Cómo llegaste acá a este tema de venir trabajando la abundancia y conectarte con esto de manifestar y de mover energía para conectar con el dinero, que sabes es un poco loco desde la parte espiritual, ¿no? Pero ¿cómo fue tu recorrido? Pues bueno, la verdad, yo soy yogi desde hace 20 años, es decir, yo empecé como muy joven en un camino de búsqueda a través del yoga. Y pues como tú lo dices, como que de entrada nunca relacioné el tema de la espiritualidad con el tema de la materia, ¿no? Pero a lo largo de, digamos, caminar o andar mi camino, ¿no? De autoconocimiento, de expresar mis dones, ¿no? Que eso es algo que lo agradezco mucho al yoga y a la música, que es, digamos, que son mis dos como ejes de vida, ¿no? Sí. Como con el pasar del tiempo, pues tú sabes que uno va caminando, ¿no? Y va descubriendo nuevas facetas de mi vida o de la vida de cada uno. Y en cierto punto, digamos que el tema de la abundancia, digamos, en la escuela de yoga que yo practico, que se llama Yoga Kundalini, el tema de la abundancia es un tema muy central, ¿vale? Es un tipo de yoga, digamos, que está orientado hacia que uno pueda desarrollar todos los aspectos de su vida de una manera satisfactoria, ¿no? Entonces yo recuerdo que muy integral. Es muy integral y como muy concreto para la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo recuerdo que este tema de la prosperidad siempre lo hablaban, pero yo como que no, al principio cuando empecé pues estaba más digamos, conectada como con la parte física, respiración, de meditación, pero ¿Qué es lo que suele, es lo que suele pasar usualmente cuando entramos en caminos espirituales, ¿no? Así es. La práctica del yoga, pues uno nunca la asocia con quiero manifestar abundancia y dinero, y después como que no, antes la invitación desde muchos caminos de yoga y obviamente desde las tradiciones religiosas predominantes en nuestro país, la invitación es siempre a ser pobres, ¿no? Como que no, hay que ser humildes, hay que
horror. Sí, entre más material eres tú, menos espiritual, Ya, ¿no? Entonces como sí. que ese es el conflicto, pues qué chévere esa Así escuela a la que es. tú llegaste. Sí, pues aquí me llevas a un tema que es súper chévere y me parece que es, o al menos para mí, digamos que es un eje central en toda la, digamos, la propuesta pedagógica pues, que yo manifiesto, y es entender que estamos viviendo una transición de eras, y esto es súper importante que lo tengamos claro. Venimos de una era que se llamaba la era de Piscis, que era una era en la cual, digamos, estos valores religiosos y el identificar, por ejemplo, la espiritualidad con el desapego del cuerpo, con el desapego de la materia, incluso denigrando de este aspecto de la vida humana, eso es algo que estamos reevaluando porque estamos en una transición de eras, y esto significa que estamos en una transición entre dos paradigmas diferentes, ¿vale? Okay. Estamos en un paradigma que, bueno, aquí no lo podemos, digamos, profundizar tanto porque es todo un tema, pero básicamente venimos de un paradigma que, en cuanto al tema del cuerpo, que también tiene que ver con la sexualidad, y el tema de la prosperidad económica o de nuestra relación con la materia, digamos que el paradigma anterior nos hablaba de una desconexión de eso, ¿no? Entonces se identificaba la espiritualidad con votos de pobreza, con votos de castidad. Entonces fíjate que había todo un paradigma alrededor de estos temas que eran muy limitantes y que funcionaron en su momento para, digamos, el colectivo de conciencia en esa época, y muchos de nosotros que estuvimos encarnados en diferentes siglos de esa era, pues digamos que venimos con esa programación, claro, un poco, ¿no? Exactamente, y es una programación que todavía está pero latente. Que estamos hablando de tu recorrido y cómo en ese camino, en tu escuela hablaban de abundancia, Sí, pero tú total. estabas más inclinada hacia el lado de la Sí, meditación, la claro, respiración, el yoga, ¿no? Más claro. espiritual, entre Sí, digamos comillas, que a ¿no? mí, sí. ¿Y cómo sucede esa transición en ti, Harald? Pues realmente, digamos que es cuando yo empiezo a explorar, bueno, digamos que, bueno, tú sabes y seguramente el público sabe que tenemos una energía que se llama energía Kundalini, que es nuestra energía. No todo el mundo lo sabe, pero, Ok, pero ahorita si quieres lo desglosémoslo un desarrollamos. poquito. Sí, bueno, hay una energía, tenemos Hay una algo de energía, energía en nuestro, sí. sí, en nuestro ser hay energía, listo. Esto es súper importante que lo sepamos porque digamos que de aquí parten muchas cosas de nuestro desarrollo espiritual, ¿vale? Nosotros tenemos una energía en potencia que se llama la energía Kundalini, Okay. ¿vale? En potencia, está ahí como dormidita, Está ¿no? dormida, de hecho hay como muchas referencias poéticas, de hecho la palabra Kundalini significa el bucle del cabello del amado. Entonces, el bucle del cabello del amado. Sí. Okay. Entonces, digamos que es una referencia muy poética de lo que es esta energía, ¿vale? Entonces, esta energía, a medida de que con diferentes técnicas, pues yo lo hice a través del Kundalini Yoga, que es muy específico para despertar esta energía, pero digamos que a grandes rasgos, cuando se va despertando esta energía va desbloqueando nuestros chakras. Que son centros energéticos también que hay en el cuerpo. Ajá. Perdón, si hablo, No, tú me vas... Sí, tú me vas, pero es sí. que Porque me vuelo en el tema yógico. Pero básicamente los chakras son centros de energía, ¿cierto? Y más que centros de energía son como niveles de experiencia que nosotros tenemos en nuestra vida. Digamos, si lo aterrizamos a nuestra vida cotidiana, los chakras son como facetas de nuestra vida, ¿vale? Super. Entonces, cuando nosotros despertamos nuestra energía Kundalini, y aquí pues me salté muchos años de desarrollo, pero básicamente cuando empezamos a desarrollar nuestra energía Kundalini... ¿Esos años te los saltaste en tu historia de vida? No, aquí... En general, bueno. No, digo aquí hablando... Es que yo voy siguiendo tu proceso, ¿no? Como que por ahí entraste y... Ya, sí. Vale, dale. Entonces, te saltas muchos años y se activa la Kundalini. Sí, o sea, se activa. Obviamente es una cosa gradual, ¿no? Bueno, al menos en mi caso y con estas técnicas de yoga Kundalini es un proceso gradual y es un proceso que digamos que va desbloqueando nuestros chakras. Entonces en ese desbloquear de chakras se van despertando las facetas de nuestra vida. Entonces se va activando una conciencia que es lo que yo llamo la autenticidad, y la autenticidad es como el sello personal de cada persona. Es decir, cada persona viene a manifestar algo al mundo, algo único. Y entonces, en este proceso de desarrollo... Y esa es una manifestación material. También. Ajá. Sí. Aquí estamos hablando, digamos, de una cosa holística, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a despertar nuestra autenticidad, naturalmente toda nuestra energía se empieza a activar y empieza a ser algo, digamos, muy, muy poderoso. Y
cuando nosotros digamos que llenamos de esta energía nuestro campo energético o aura, esto empieza a ser un magneto de prosperidad y de oportunidades, ¿vale? Okay. Entonces, básicamente, cuando yo empecé como a desarrollarme en muchas facetas de mi vida, es decir, mi faceta creativa, artística, mi faceta docente, como profe de yoga, mi faceta física, mi faceta, es decir, como que empecé a no limitarme, ¿cierto? En mi experiencia vital, me empecé a dar cuenta de que toda esa teoría que yo había visto sobre la prosperidad era real. Sin tener ni siquiera que decir, ok, voy a hacer esto para la prosperidad, sino que fue como empezó a fluir. Exactamente. Y a manifestarse naturalmente. Naturalmente. Ok, sí. Súper. Entonces, claro, después que uno empieza a ver, digamos, cómo funciona, pues uno dice, oye, esto que decía este maestro era verdad, ¿no? O sea, wow. Empiezas a darte cuenta de que no es solamente la teoría o el poema, ¿no? Exacto, que a veces es como muy... Exacto. Sí, como muy de parábola, muy de la historia bonita del monje y que le pasó y que entonces le sucedió el milagro un poco, ¿no? Exacto. Y es empezar a vivirlo. Ok, entonces tu camino fue muy de empezar a trabajar la parte espiritual y a medida que ahondaste en ese camino espiritual, lo material empezó a manifestarse naturalmente. Sí, o sea, vino de la mano. Sí, o sea... En tu experiencia. Tengo que decir que sí, yo nunca me concentré en eso, ¿sabes? Pero sí, mi proceso fue así como que... wow, o sea, esto que es tan increíble para el alma y para el cuerpo, tiene su consecuencia, es decir, la abundancia material es una consecuencia de... Ok. Bueno, entonces ese fue como tu camino. Es mi camino, sí. Tú arrancaste ahí por esa parte espiritual, empezaste ya a manifestar. ¿Sigues vinculada con tu escuela de yoga? Sí, yo enseño. Digamos que cada vez menos porque estoy más dedicada como a talleres más específicos como que hicimos y bueno, ese no es la única línea que tenemos, pero son como más talleres de profundización en temas muy específicos. Ok, bueno. Y también vi por ahí que cantas Así y es. encantas. Sí. Okay. No me consta, no la he escuchado cantar. Okay. Pero bueno, también cantas y ese canto está conectado de alguna manera con este trabajo también. Así es, ¿Cómo estar? O sea, porque fíjate lo fascinante que es empezar a darnos cuenta de cómo cosas como cantar pues también tienen que ver con esa manifestación de la abundancia. Total, sí. Y de la materialización pues de esto, ¿no? De esta corporalidad, de esto físico, de dinero. Cuéntanos cómo es eso del canto en tu vida, Array. Bueno, digamos que yo siempre fui muy artística, o sea, como vengo de una familia de músicos, de artistas, mi hermano es artista, o sea, como que el arte y la música siempre estuvieron muy presentes en mi vida. Gracias. Súper. César, muchas gracias. Qué rico, gracias. Y digamos que eso fue algo que siempre estaba en mi vida, o sea, como natural. Yo crecí con un piano en la casa, estudié piano, cantaba, después estudié música, tal. Pero bueno, tú sabes que como que o bueno, no sé si tu perspectiva sea igual, pero yo siento que cada persona es como un rompecabezas, ¿no? Y a veces uno no entiende cómo las piezas van a cuadrar, pero eventualmente cuadran. Es decir, y vuelvo un poquito a lo que había dicho antes, que cada faceta que tenemos tiene un sentido, ¿no? Entonces digamos que yo me empecé a desarrollar tanto en mi faceta yógica como en mi faceta artística, y en un punto, digamos que las dos confluyeron, y el punto, digamos, de encuentro son los mantras, que es la tecnología que yo aplico, que enseño y que comparto a través de la música. Ahora, para las personas que no están tan conectadas con el tema, los mantras, explícanos qué son los mantras. Okay. Yo lo puedo explicar, pero... Sí, vale. Bueno, la palabra mantra significa manas o mente, y tra significa proyección consciente. Entonces, básicamente un mantra es un sonido o una secuencia de sonidos que nos permite intervenir el flujo de pensamientos, ¿no? ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos un flujo de pensamientos, es decir, hay un señorcito o señorita ahí hablando todo el día, ¿no? Hablando. La lora ahí. Ajá. Esta es la facultad natural de la mente, que es hablar y hablar y pensar y pensar. Es está. como, para eso está hecho. O sea, o sea, como que si alguien aquí piensa que su mente va a parar, lo siento.
eso Ay, de no va a acuerdo. ocurrir. Yo O también digo sea, eso. O sea, no, vas a dejar la mente en blanco, no, eso no pasa. eso no pasa. No. La Y si mente tú no le queda en dices a tu blanco. mente, ponte en blanco, No, te mama ¿sabes qué gallo. va a poder? Blanco hueso, blanco marfil, ¿sabes? Madre perla le sirve. Sí. O sea, porque la función de la mente es pensar, ¿no? Y pensar como circularmente. Entonces, la tecnología de los mantras tiene algo muy mágico y es que los mantras, al ser estos códigos sonoros, te permiten intervenir el proceso, el ciclo de pensamiento. Uy, perdón, el ciclo de pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú empiezas a intervenir el ciclo circular, perdón por la redundancia, empiezas a intervenirlo, empiezas a tomar un poquito como las riendas de tu mente. Ok. Y nuestra mente es la que nos permite crear y manifestar en el mundo tridimensional. Ok, bueno, espérate. Yo quiero conectar esto del cómo los mantras nos Sí. pueden ayudar Sí, o a expandir y abrir para movilizar la energía y para que se active y empecemos a manifestar dinero, por Sí. ejemplo. Bueno, pero antes de llegar a ese punto, quisiera, bueno, ya nos contaste un poco de tu trayectoria, de cómo el canto, que también es una faceta tuya, está directamente conectada con esto de la manifestación, del trabajo de abundancia, sí. de tu trabajo con la gente, que es Sí. un poco el compartir este conocimiento. Y bueno, pues igual acá en el programa planteábamos un poco, bueno, ese tema de la abundancia, porque es importante. Ok. O sea, si uno piensa en abundancia, lo primero que uno se le ocurre es plata. ¿Mm? Así es. Pues lo primero con lo que conectamos, con lo que si te digo, ay, mira, es que, ¿cómo estás ¿qué tal tu abundancia? Es como que, Sí. pues mi abundancia es lo que yo tengo materialmente y lo que he producido. Sí. Y la plata que tengo en el bolsillo. ¿Qué tan abundante eres? Pues espero yo miro la cuenta en el banco o la billetera a ver qué Así tan es. abundante estoy en este Sí. momento, ¿no? Y cuéntanos un poquito cuál es tu perspectiva de la abundancia, Ok. Array, Ok. ¿cómo la lees tú? Ajá. Bueno, digamos que hay algo paradójico en lo que acabas de decir, porque pensar que la abundancia es solo dinero es un pensamiento de escasez. De hecho, Ok. Entonces, ojo, si usted piensa que abundancia es tener plata, lo veo carente. que es, que es solo tener plata. Que es solo plata, claro, Sí, súper, sí. y eso me parece Eso es muy súper importante. importante, porque cada pensamiento tiene una vibración, como una semilla vibracional, desde la cual se proyecta y desde la cual, ay, muchas gracias, desde la Muchas cual gracias. crea una realidad física, ¿no? Ok. Entonces, si nosotros pensamos que el universo tiene solo esta ventanita llamada billetes y dinero y cuenta bancaria, Ajá. para darnos todo lo que tiene que darnos, nosotros mismos estamos creando una limitación. Limitando el canal de ingreso. O Exactamente. sea, si solo me entra la abundancia por lo que cabe en mi billetera o lo que hay en mi cuenta bancaria, estoy ya limitando mi abundancia. Sí, estás limitando tu experiencia vital, sí. Mi experiencia vital. Sí. ¿Por qué la aclaración de experiencia vital? Porque Array? digamos que en general los seres humanos nos limitamos porque pensamos que no nacimos para disfrutar la vida, ¿ok? Ok. Sino que como que, y este es digamos uno de los grandes informaciones de trauma alrededor del dinero, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de pensar que tú te tienes que ganar la vida, ¿vale? Y esto es Ok. como una información bien pesada y que la comparte como el colectivo, ¿no? Como que hay una desconexión del hecho de que yo estoy sostenido por el universo, ¿cierto? Tengo la vida, tengo el regalo de la vida que ni lo compré con plata, ni... Es como... Es un un regalo. regalo, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué te hace pensar que no te mereces sostener esa vida? ¿Vale? Entonces, digamos que ahí hay una, y volviendo un poco a la pregunta original, digamos, ¿por qué es importante este tema? Porque hay mucha programación traumática colectiva alrededor de este tema, ¿ok? Atención, señoras y señores. En nuestro chip ya venimos diseñados para estar más en carencia que en abundancia. Sí. Es triste decirlo, Viene pero es en la el chip. verdad. Ojo. Si eso no fuera así, no estaríamos aquí hablando de esto, porque sería algo natural Sí. de la vida.
¿cierto? Pero como parece ser que en el colectivo no es lo más presente esa conciencia de abundancia, entonces es importante que empecemos a entender qué es la abundancia y qué es la escasez. La verdad es que todos vivimos en abundancia, pero primero no nos damos cuenta, y como no nos damos cuenta de qué clase de abundancia es la que manifestamos. Desafortunadamente muchas personas viven en abundancia de negatividad. Exacto. Yo tengo muchísimas escasez. Exacto. Entonces, digamos que hay una cosa importante que entender, y es que el mundo físico proviene del mundo vibracional. Y ahí es donde enganchamos con los mantras, ¿ok? Porque los mantras son códigos vibracionales muy específicos que, digamos que limpian. Las creencias son códigos vibracionales también, que están colgados en nuestra mente y como en nuestra energía. Entonces, digamos que la tecnología sonora de los mantras lo que hace es disolver esos bloqueos que no te permiten acceder a tus capacidades divinas, básicamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a corregir el modelo vibracional, naturalmente y sin esfuerzo, el mundo tridimensional, es decir, material, empieza a transformarse porque es una consecuencia de... ¿Qué es lo que decías hace un rato, no? Lo que materializamos, lo que manifestamos, la experiencia que estamos teniendo. O sea, el hecho de que tú estés en ese instante viendo o escuchando esta transmisión en el lugar en el que lo estás haciendo, de la manera en que lo estás haciendo, en el dispositivo en el que lo estás haciendo, es producto de tu vibración energética. Así es. Por eso lo manifestaste de esta manera y por eso no estás viendo en una pantalla gigante en una casa, en una mansión o al lado de la playa, mirando a las estrellas. O con tu familia o con tus amigos encarretado. O sea, tú elegiste y tú manifestaste a partir de esa vibración. Porque la elección finalmente es no consciente, ¿verdad, Harry? O sea, no es que uno diga, yo voy a vivir en carencia, yo quiero estar... Porque es respetable también, o sea, si es una decisión consciente. Claro, pero no es consciente usualmente. O sea, no es que uno decida como que, qué rico comer mal, no tener para el mercado, ¿no? No creo que... Bueno, puede ser, no sé. A menos de que haya alguien como muy masoquista, esté experimentando ese tipo de yo soy un duro y es mi reto personal vivir en pobreza absoluta, como hizo San Francisco, por ejemplo, un ejemplo de esa experiencia desde la conciencia, ¿no? Desde yo renuncio a esto y me entrego a la vida. Porque no me interesa. Claro. Sí, es válido. Y es válido, pero no es que conscientemente la gente esté en ese plan, ¿no? De hecho, la constante es deseo tener más, quisiera generar más, y lo que tú decías, y el chip usualmente es estoy jodido, no tengo plata, no me alcanza, me pagaron ayer y hoy ya estoy debiendo un pedazo. Entonces como que vivimos todo el tiempo como en una angustia y una carencia bastante poderosas. Y esta carencia, Har, la quiero conectar con lo que tú estás diciendo en un momento. Así como la abundancia es de un montón de cosas, la carencia también es de un montón de cosas. No es solamente la plata, lo que pasa es que nos enfocamos en eso. Sí. ¿No? Pero bueno, ¿qué otros aspectos hay de abundancia y de carencia? Como que tener esto presente que juega para ambos lados, ¿no? Sí. Cuando tú nos hablas de no es solamente lo material bueno, sino es solamente lo material, ¿qué otros elementos son que pueden determinar y afectar también lo material? Pues yo, como te dije al principio, la aproximación nuestra hacia la abundancia es holística, ¿vale? Es decir, y es un cambio de perspectiva, y yo creo que uno de los grandes principios de abundancia es la gratitud, ¿ok? O sea, la gratitud es un estado de conciencia, de apreciación por lo que tengo en este momento. Okay. Pero como mucha gente no se da cuenta de todo lo que tiene en este momento, porque su mente no está entrenada para ver todo lo que tiene, sino para concentrarse en lo que no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se concentra en lo que no tiene, ¿qué crea? Más de eso, más sensación de carencia. Mientras cuando tú empiezas a entrenar tu mente para estar aquí y agradecer por esta agua deliciosa con esencia de limón que nos dieron, muchas gracias, por estar aquí compartiendo con un montón de gente, por poder tener una conversación contigo, por ahorita tener un lugar donde llegar a dormir, ¿sabes? Como que un montón de cosas. Yo empiezo a desarrollar en mí
una sensación de gratitud y de abundancia, porque me doy cuenta de que en cualquier momento estoy viviendo en abundancia. Entonces, volviendo un poco a cómo la materia se manifiesta a través de la energía y de la vibración, nos damos cuenta de que entre más cultivemos la sensación de abundancia en el momento presente, se manifiesta externamente la abundancia. Entonces, el conectar con la gratitud empieza a cambiar nuestra vibración energética. Y ese cambio en esa vibración energética es lo que va a empezar a manifestar un futuro diferente y más abundante. ¿Sí? Ahí vamos. Y esto nosotros, o sea, si ustedes quieren corroborar lo que estoy diciendo, es más fácil corroborarlo con un pensamiento negativo, porque es lo que más tenemos. Porque son más populares, sí. Exacto, ellos son más asequibles. Más asequibles. Entonces, dense cuenta cómo si se levantan por la mañana y lo primero que piensan es en un problema, dense cuenta cómo van a empezar a atraer más problemas en su día, ¿no? Si tú tienes un pensamiento negativo por la mañana, ¿qué va a pasar? Que tu mente va a empezar a generar más pensamientos y los va a relacionar con eso que hiciste hace 20 años, que te equivocaste, te acuerdas y te vas a sentir peor. Entonces, si quieren experimentar y realmente como corroborar lo que estamos diciendo, dense cuenta de qué pasa cuando empiezan a pensar en negativo y qué se manifiesta no solo en sus pensamientos, sino qué se empieza a manifestar en su mundo exterior. Digamos que eso es como, démonos cuenta del poder de nuestra mente. Ok, bueno. Pero entonces yo aquí te quisiera como retarte un poco. Ok. Yo tengo, bueno, no yo, es un ejemplo, ¿no? Pero digamos, sí, agradezco el no tener deudas en este momento. Por ejemplo. Pero espera. Pero digamos, tengo un montón de deudas. Sí. Sí, entonces tengo una deuda tremenda, tengo que pagar una cuota altísima de una tarjeta de crédito y pagué el arriendo justo ayer y me quedé súper corto y me levanto y me despierto obviamente con esa angustia. Sí. Dios mío, ¿yo a quién le voy a pedir prestado para pagar la cuota de esto? Sí. ¿Cómo empieza uno a cambiar ese patrón cuando la emoción que hay es obviamente de angustia desde que te levantas? Okay. Incluso de pronto no dormiste ni siquiera bien. Entonces estás como que, ay, no tengo, no pude, necesito resolver esto, que es algo material, concreto. O sea, si no pago obviamente me va a generar más intereses y va a ser peor. ¿Cómo empiezo yo a generar como un cambio, un ajuste? Porque es muy fácil decir, no, pues pensemos en cosas más positivas, pero ¿cómo cuando estoy con la deuda y encima y ahorcado y angustiado? ¿Cómo hacemos para empezar a generar una...? Sí, digamos que primero, y aunque mucha gente no lo crea en este momento, nosotros estamos creando nuestra realidad a partir de lo que proyecta nuestra mente. Perdón por los que no les guste esta verdad, pero es una realidad, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un enemigo, realmente no está afuera, sino está en nuestra propia mente. Entonces, la primera relación que nosotros necesitamos cuidar es nuestra relación con nuestra propia mente. ¿Listo? Obviamente, esto para una persona que nunca ha tenido una relación consciente con su mente es como, ¿de qué está hablando? ¿No? Entonces, el camino hacia crear esa relación consciente con la mente empieza con la respiración. Okay. Y empieza con la necesidad de dedicar un tiempo al día a crear una relación consciente con mi mente. ¿Okay? Entonces, si yo no doy ese primer paso de dedicar algunos minutos al día, ¿cuántos minutos tiene el día? Muchísimos. Bastantes. Si yo te digo, dedica 11 minutos al día. Abundancia de minutos. Aparte, cada minuto tiene muchos segundos y hacia el infinito, ¿no? Sí. O sea, el tiempo es una ilusión también. De acuerdo. Entonces, si nosotros dedicamos 11 minutos al día para empezar a tener una relación consciente con nuestra mente, eso va a empezar a generar un cambio. Porque lo primero que va a hacer es que tus emociones cambien. Okay. Que es lo que, claro, cuando tienes todas estas angustias del mundo material, pues es lo que te agarra y no te deja ningún tipo de libertad para pensar y para actuar. Sino estás ahí como en una carrera de esos ratones que, eso es hámster, ¿no? Como sí, que no me puedo salir de acá. Está, claro. Es una rueda que es tu mente. Porque además,
pues en el ejemplo que te estoy dando es obvio, ¿no? Tú te levantas con la angustia, tengo que pagar la deuda, estás angustiado todo el día con la deuda y de pronto la resuelves, pero al otro día vas a tener la angustia y ahora ¿cómo pago la deuda que creé para pagar la deuda de ayer, ¿no? Entonces sigues ahí en esa dinámica y ¿cómo me salgo? Entonces lo que nos estás diciendo es necesario empezar a cambiar nuestro patrón y generar por lo menos esos, lo que tú me dices, unos minutos al día para conectarme, por ejemplo, con la gratitud, con mi respiración, con, ok, estoy experimentando esto y ahí, ¿cómo sería ese ejercicio? O sea, si ya, o sea, le vamos a decir a una persona. De una. Yo sé que los tips usualmente van al final, pero pues aquí vamos a irlos adelantando. Sí. Bueno, es súper importante que se conecten con su respiración y que aprendan a respirar conscientemente. Si quieres les puedo compartir aquí una técnica. Pero súper idea. Sí, antes de que lo hagas, sí, claro. Harry, quisiera chequear con César por dónde estamos transmitiendo. Y tuvimos aquí un glitch. Entonces estamos en Facebook de Corradio y por la emisora ecoradio.caster.fm y por ecoradio.caster.fm. Listo. Muy bien. Es que quería confirmar eso, verificar por dónde estamos transmitiendo hoy. Por Dakini Tantra no tenemos contacto todavía, no sé, ¿verdad? Podemos chequear, César, por si acaso. Bueno, miremos a ver y si no igual, pues bueno, los que se lo perdieron, vamos a transmitir igual acá la técnica de respiración para empezar a conectar. Bueno, vale, no hay rollo. Entonces, ¿cómo hacemos o sea, estoy en este rollo de la deuda eterna? Sí. Tengo mi gota a gota ahí que me presiona todos los días, ¿no? Es que el interés es del 50% al día de la deuda. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Sí. Bueno, voy a decir algo y es que esto no solo aplica para problemas con la abundancia material. También aplica, por ejemplo, para momentos emocionales que son muy desafiantes, ¿no? Como momentos emocionales de pérdida es decir, cualquier shock emocional necesita que volvamos a la respiración, ¿vale? Básicamente un problema, digamos, como el que estás mencionando, que estás en la cosa del hámster, ¿no? Como no me puedo salir de acá. Eso rueda, genera un shock en tu sistema nervioso muy profundo, ¿no? Y entonces te genera miedo y el miedo hace que tomes decisiones sin pensar, entonces es como... Entonces, voy a enseñarles una técnica de respiración que se llama Nadi Sodhan, ¿vale? Es una técnica básica, súper básica de yoga. Básicamente lo que hace es que limpia nuestros canales energéticos principales que se llaman Ida y Pingala. Entonces, básicamente esta respiración los limpia, ¿no? Aparte que calma el ritmo de nuestra mente, que es súper importante. Como les dije ahorita, la mente siempre está pensando, siempre está produciendo pensamientos, sí. Que es como la primera abundancia que vemos, ¿no? Si ustedes quieren ver abundancia, observen su mente por 10 segundos y se van a dar cuenta de que no existe, es decir, sí, exacto, no hay escasez. Sí, no. Inagotable. O sea. Exacto, es inagotable, sí, es infinito, es como sigo produciendo y produciendo. Hasta dormido, uno se duerme y sueña. Exacto. Entonces ahí ya tenemos un indicio de cómo opera el universo cuando lo dejamos hacer, cuando lo dejamos naturalmente. ¿Listo? Pero bueno, entonces vamos a aprender Nadi Sodhan. Entonces, bueno, si pueden, pongan su columna recta, ¿no? Es como, recuerden que estos dos canales van a lo largo de la columna y es importante en la medida de lo posible que tengamos nuestra columna recta. Y vamos con la mano derecha, con el pulgar derecho, vamos a tapar la fosa derecha y vamos a inhalar por la izquierda. Después con el chiquito vamos a tapar la fosa izquierda y exhalamos por la derecha. Ahora inhalamos por la derecha. Tapamos y exhalamos izquierda. Inhalamos izquierda. Exhalamos derecha. Inhalamos derecha. Exhalamos izquierda. Y vamos a continuar haciendo la respiración cada vez más larga y más profunda. Ok. Entonces vas alternando cada fosa nasal. Exactamente. Entonces exhalas, inhalas, tapas y cambias de fosa. Visualicen como si fuera un triángulo. Sí. Inhalo,
exhalo por la otra, Sí. inhalo por Inhalo. esa y exhalo por la otra. Exacto. Esto se llama Nadi Sodhan o respiración de fosas alternadas. ¿Vale? Ok. Si tú puedes hacer esto por 5 minutos diarios, Te empezando, centra un montón. eso hace un cambio en Y tu te vida. aquieta la mente. Pero Lo que total. no la deja en blanco, No. pero la quieta. O sea, la deja tranquilita un rato. Por ejemplo, para las personas que tienen 5 minutos, o sea, empezando, o sea, si la haces 3 minutos, vas a sentir, bueno, aquí la hicimos 30 segundos, no Sí. sé, pero si la haces 3 minutos, vas a sentir un cambio en tu mente impresionante. Ok. Las personas, por ejemplo, que tienen insomnio, que es un estado de estrés en el sistema nervioso que no les permite conciliar el sueño, que es como una tragedia, ¿no? No poder Sí, descansar. sí, claro. Pueden hacer esta respiración unos 11 minutos antes de dormirse y ya. De acuerdo. Esta lo hemos utilizado en, bueno, los hombres que nos conocen y que han estado en talleres con nosotros de convertirse en hombre tántrico, utilizamos esta técnica justo para aquietar la mente, para aterrizar en el cuerpo antes de empezar la práctica. Ok, súper. Y es como frenar y pues nada, completamente de acuerdo contigo en esa capacidad que tiene de cambiar la frecuencia y disponernos en una energía diferente. Sí. Entonces con esta técnica nos estás invitando también como a tener un espacio para salir de esa rueda, de la angustia, ¿no? Sí. De no tengo para esto, necesito resolver esto. Entonces como que, wow, pare un momentito y ese permiso de conectar con eso. Exacto. ¿Hay algo adicional? Digamos, tú estás en esta respiración, aparte de estar atenta a la respiración, Sí. que es como parte del ejercicio y parte de lo que calma la mente, ¿hay algún otro tipo de pensamiento o de conexión que tú sientas que genera, que ayuda a salir de esa rueda de la angustia por la deuda o por el Claro que compromiso sí. económico que pueda tener? ¿Qué pensamiento o qué otro elemento puede haber ahí, Sí. Harry? Hay una tarea que yo siempre le pongo a todos los estudiantes y es hagan un diario de gratitud. Oh, ok. Hagan un diario de gratitud. ¿Esto qué significa? Tengan un cuaderno, ojalá compren un cuaderno bonito, algo que los inspire, ¿no? Recordemos que estamos en un momento de despertar de la energía femenina que tiene que ver, entre otras muchas cosas, con la capacidad de conectarnos estéticamente con algo, ¿no? Como que un espacio agradable o algo. Entonces, tengan un cuaderno bonito y escriban 5 o 10 cosas diariamente por las cuales se sienten agradecidos, ¿no? Ok. Y esas cosas pueden ser tan sencillas como Hoy me levanté. Hoy me levanté. No tengo gripa, gracias. Sí. No, ¿sabes? Como, o de pronto tenía dolor de cabeza y ya me pasó, gracias. Puede ser, por ejemplo, Mi cuerpo físico. Mi cuerpo físico. O sea, wow, no me falta nada, no estoy enfermo, tengo mis 10 deditos en las manos. Exacto. O sea, todo es más o menos funcional. Como dicen por ahí, Exacto. al menos está sanito. Sí, te despertaste, o Sí. sea, estás vivo, ¿no? Sí, Es como súper. puedo respirar, ¿no? Podrías tener una, o sea, no puedes Traqueotomía, respirar, exacto, sí. es como O necesitar oxígeno las para posibilidades respirar, son sí. infinitas y estás vivo, estás respirando, tienes la oportunidad de darte 5 minutos de respiración en un día, tienes la fortuna de poder escribir 5 cosas, es decir, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Entonces, digamos que vibracionalmente lo que hace la gratitud, primero la conciencia a la que nos trae la respiración, que es como, hey, bájate de la rueda del hámster. Ok. ¿No? Eso es lo que hace la respiración. Ok. Es como, O sea, te permite frenar. exacto, como... O sea, puedo que no saques porque sigues con la deuda, o sea, sí, tienes que seguir. y la rueda sigue andando, pero tú te sales paras un como, momentico, uy, un momentico. pausa. Exacto. Pero descansa un momentico para no enloquecerme. Ok. Exacto. Entonces, Súper. ¿qué pasa? La respiración te saca de la rueda del hámster y el pensamiento de gratitud te conecta con la abundancia que hay aquí y ahora, ¿no? Porque cuando tú empiezas a ver todo lo que tienes aquí y ahora y que dabas por descontado, que dabas por hecho, que es lo Sí. que nos pasa, Sí, damos claro. todo por hecho. Uno asume que mañana me voy a levantar y el mundo va a seguir igual. Exacto. Y mi O familia va a asumes que en estar media igual. hora vas a estar vivo, o sea, Sí. es como Sí, que sí, sí. sabes, ¿no? Entonces, digamos que el pensamiento de gratitud nos hace entender todo lo que tenemos en este momento, que es casi que un milagro. Ok. Es decir, y esto es, entre más, digamos, uno despierta sus chakras superiores,
uno se va dando cuenta de que la existencia es casi que un milagro. Cuando tú hablas de chakras superiores, esto tiene que ver con el cambio en la vibración, ¿no? Para contextualizar acá un poquito, los chakras inferiores, que inferior no quiere decir que sea malo, No. simplemente que están abajo, Sí, no los de los primeros pisos, abajo en el plano tridimensional. están más conectados con lo material, ¿no? Así es. Están más conectados con lo que es supervivencia, con lo que es más denso, por así decirlo. Más conectados con el ego también. Sí. Y ya cuando hablamos de chakras superiores, de estos entonces están, digamos, más conectados con algo más, con una conciencia más elevada Sí. y más, no sé si esa es la palabra correcta, entre comillas, como espiritual, por así decirlo, menos material, haciendo otra vez este contraste de lo Sí. material está en un polo y lo espiritual en el otro, ¿no? Sí. Pero para que tengamos una idea, es eso, ¿verdad, Harry? Sí. Ok. Digamos que como esta visión dual de que algo es superior o más espiritual que otra cosa, se sana cuando entendemos que todo es energía. Ok, súper. Y esto es algo que la conciencia de la era de Acuario, volviendo un poquito a lo que hablaba al principio, es algo que nos está mostrando. Es como, te parecía más espiritual el yoga que el no señor que hacer come, zapatos. sí. Pero es que a nivel subatómico todo es energía, o sea, no hay diferencia. Ok, es bueno. como... Entonces, bueno, aprovechemos acá para generar esta... ¿no? Y tiene razón, me parece fascinante que la gente entienda eso y que empecemos a cambiar ese chip en este momento. Ya. O sea, el hecho de que tú desees manifestar materialmente, que quieras vivir bien y en abundancia y que quieras tener una mansión con piscina, no quiere decir que no pueda ser espiritual. Para ¿verdad? nada. ¿Listo? No. Y el hecho de que seas profundamente espiritual no quiere decir que tengas que aguantar hambre, No, ¿no? Ni vestirse solamente con una túnica, no. ¿no? Que es como a veces la película en la que se monta uno, Sí. no voy a ser espiritual, entonces ya voy a comerme media lechuga al día, ¿no? Como que todo es como que uno entra en estos juegos a veces, ¿no? Voy a ser lo más austero posible. Y sí, y si tuviera dinero es como que no, pues lo voy a regalar, porque sí, como que no hay una conciencia de integración entre estos dos planos. Entonces, bueno, ahora sí creo que me parece súper pertinente ya en este momento hablar un poquito así muy brevemente de lo que venías contándonos de las eras, de cómo veníamos de una era, que ya se me olvidó cuál era. Piscis. Era la de Pisces, que era como centrada en... Bueno, cuéntanos. Sí, Cuéntanos tú. No entendió nada del No, yo sí principio. entendí. De hecho, estuve en el taller y todo. No, sí me acuerdo, claro, que era toda esta concepción. Sí, no, claro. no me estás haciendo test. Pero sigue, expliquémosle a la audiencia cómo es. Bueno, querida audiencia, el desarrollo de la conciencia colectiva humana se da a través de periodos, ¿ok? Es decir, como si nosotros pensáramos que el plano tridimensional es una escuela, ¿cierto? Es decir, la Tierra es una escuela. En esa escuela hay cursos, ¿no? No es como aleatorio. Entonces la conciencia se va desarrollando en periodos que, digamos que en la conciencia lineal, tridimensional, se conocen como eras, como paquetes de vibración en los cuales las almas que encarnan en esos momentos van a desarrollar cierta perspectiva, cierta vibración. ¿Listo? Ok. Entonces, como decía al principio, ahorita estamos viviendo una transición entre dos cursos, ¿ok? Estamos pasando de un curso que se llamaba la era de Piscis a uno que se llama la era de Acuario y estamos justo en esa transición, ¿vale? Ok. Cada curso tiene sus paradigmas propios, ¿listo? Es decir, con paradigmas me refiero a como cosas que se consideran verdaderas, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, una de las características principales o de los paradigmas principales de la era de Piscis era la idea de que lo divino estaba afuera y que nosotros, lo humano, estaba lejos de lo divino. ¿Listo? Sí. Entonces, si tú piensas en esa idea implica una jerarquía espiritual. Claro. Es decir, Dios está allá En el ¿cierto? cielo, en el en lo más cielo, alto, o sea, ¿no? re alto, En las nubes, ¿no? Y sí. si tú ves, si, por ejemplo, vas a un templo, una iglesia, hay una jerarquía muy clara espacial, ¿no? Están en las cúpulas y tú tienes que mirar hacia arriba, es decir, Sí. tú te sientes pequeño. Sí. Total. Sí, es sí, sí. como- Tú eres inferior. Eres inferior. Listo. Entonces, la vibración o el paradigma que aquí voy a llamar pisciano
implicaba esa jerarquía espiritual. Eso que implica que hay algo que es espiritual y hay algo que no es espiritual, ¿vale? Ok. Y lo que no es espiritual es lo humano. Y era lo mundano, Exacto. lo carnal, los placeres de la carne Exacto. que estaban tan mal vistos en esa Exacto. época. Menos mal cambiamos de era. Qué bendición. Entonces, la sexualidad, por ejemplo, hacía parte de eso. De lo mundano, de la carne, de lo que no era como espiritual. de y lo que divino, no era sí. espiritual. Todo lo que tenía que ver como con la materia, con la comida, era como, no es espiritual, Sí. ¿vale? Entonces, el paradigma pisciano implicaba Oye, esta sí, de ahí todos diferenciación. los 7 pecados capitales, ¿no? Total. Que tenían que ver con eso, ¿no? Sí. O sea, todo lo que era en exceso, todo lo que era abundante para el cuerpo era pecado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú reprimes algo? Se acumula y después se estalla en lo Por grotesco. Por algún ¿Qué es lado. lo que está pasando ahorita? O sea, parte de esta transición que estamos teniendo, Acuario, está ocurriendo a través de que la misma vibración de la era está mostrando todo lo que había detrás de esas estructuras que se mostraban espirituales. Entonces tenemos escándalos de pederastía, tenemos escándalos de... Perdón que hable de esto, es muy heavy. Sí, no, dale. en Pero es la iglesia, verdad, sí, o sea, se destapó la olla, se como destapó diríamos, la ¿no? olla. De eso Sí. que ay, mira, es tan blanco, Sí. tan bonito, ya. Mira lo que había detrás. Mira lo que hay detrás Mira. o debajo de la sotana. Exacto, es como... Entonces, fíjate que estamos a través de ese proceso de conciencia que es como tan en nuestra cara, ¿no? Dándonos cuenta de que eso que parecía tan espiritual no era tanto. Sí. Entonces, la conciencia de Acuario es una conciencia que toma esa jerarquía y la vuelve horizontal. Ok. La Entonces ya vibración de no hay Acuario. algo arriba y algo abajo, ya no somos inferiores. Ya no somos Ya inferiores. estamos al mismo nivel, y esto suena como a herejía, pero ya estamos al mismo nivel de Dios, Ya. ¿no? O sea, y de hecho, Sí. lo que tú estás haciendo, ya Dios no es algo externo, Ajá. sino que... Es que fíjate el cambio de paradigma que es entender que a nivel subatómico todo es energía vibrante. Ujú. ¿Mm? La misma energía es un pedazo de carne pudriéndose que una cosa que creas súper elevada. Lo único que hay en el fondo de esa materia es energía vibrante. Imagínate todo el cambio de paradigma espiritual que eso implica. Entonces tú dime, ¿qué es más espiritual? ¿Mm? ¿El séptimo chakra o el primer chakra? Son Sí, son diferentes parte de- niveles de experiencia y no son nivel superior, es diferente, Y lo que tú es un decías, color el- diferente. El yogi que medita y practica 17 horas al día o el señor que hace zapatos. Entonces ya también hay una experiencia espiritual en tu quehacer, en tu Exacto. cotidianidad. ¿Y sabes qué es lo más bonito que nos está enseñando la era de Acuario? Que lo más espiritual es estar presente en lo que sea que estés haciendo. ¿Mm? Porque lo único real es este momento presente. Ok. ¿Ah? Y ahí ya nos conectamos un montón con lo que es el Tantra, ¿Sí? que viene de esa experiencia, de esa invitación, que es lo que hemos hablado mucho en estos programas, y es, por ejemplo, en algún momento hablábamos de lo que es ser un buen amante, Ok. ¿no? Entonces, como que primero que nada no hay buenos amantes. Bueno, esa es mi percepción personal. No hay buenos amantes, hay buenas conexiones. Ajá. Pero lo que genera una buena conexión es que estemos aquí. O sea, Exacto. si yo no estoy, ¿cómo nos encontramos? Para que haya un encuentro tenemos que estar los dos. Claro. ¿Mm? Y eso implica presencia. Entonces es estar en el presente, ¿ves? Entonces, de nuevo, es como esa conexión con el estar aquí y ahora. Y desde acá, puedo entrar en unas profundidades y en unas experiencias que terminan siendo literalmente divinas, no divinas lindas, sino divinas de conexión con la divinidad, simplemente porque me doy permiso de estar acá Ajá. y de atestiguar lo que está sucediendo en este instante. ¿Mm? O sea, tú que en este momento estás escuchando el programa, date permiso de respirar un instante y atestiguar este presente. O sea, en dónde estás sentado, cómo está acomodado tu cuerpo, lo que estás percibiendo, la temperatura que hay en tu ambiente, Exacto. esto que estás escuchando. Y es respirar y wow, estoy aquí. Estoy. Soy. Soy. Existo. Eso. Wow. Entonces de ahí ya empezamos Ya, a cambiar. ajá. Y también la persona que de pronto está escuchando esto lavando la loza. Claro, ¿Sabes? O súper, sea, darse cuenta. estar ahí, mira las burbujas del jabón, mira el flujo del agua, es decir, todo lo que está ocurriendo, si uno detiene, no sé si se acuerdan ese documental que se llamaba Microcosmos, salió hace como 10 años, y era como un documental sobre insectos muy chiquitos en
en cualquier pasto, en cualquier Sí. césped de casa. Sí. Y entonces era como todo este mundo mágico que uno no ve, pero Ajá. que está ahí. Y Está no lo ahí, ves porque sí. es muy Pues chiquito. sí, no le para bolas. Sí. Y es lo mismo que nos pasa en la vida cotidiana. Es decir, si nosotros paramos un momento, que esto es lo que, por ejemplo, la experiencia de la respiración consciente nos da, es una capacidad de bajarnos del círculo del hámster Sí. y decir, ok, voy a estar presente, voy a Ok. cocinar, voy a planchar, voy a lavar la loza, pero voy a estar acuerdo. presente. A bañarme, Es como, a hacer el amor. Así, O sea, cualquier aquí, sí. actividad realmente. Yo digo que uno puede encontrar lo divino en cualquier actividad si uno está presente. Sí estás ahí. Porque Dios está en todas partes. Bueno, Dios o el concepto que tengas de Él, ¿no? Ponle el nombre que quieras. Exacto. Uy. Eso es como, fíjate que es algo, y por eso ahorita decía, es algo que no se limita a nuestra conexión con la abundancia material. Y esto, o sea, perdón, estoy aquí martillando, como que ahí es donde vemos que la abundancia realmente es algo holístico, es algo integral, no es algo... O sea, por eso- abarca todos los aspectos de nuestra vida. Exacto, imagínate tú tener la capacidad de apreciar un momento tan coloquial como lavar la loza. Mm. O sea, si tú logras eso y empiezas a conectarte a través de la presencia plena con cualquier momento de tu vida, lo único que De te vas a dar acuerdo. cuenta es que en el universo solo existe abundancia, no hay otra cosa. La escasez es una percepción condicionada de la mente, ¿ok? La escasez es algo aprendido. ¿M? Y por eso a través de técnicas necesitamos desaprender eso, no para crear abundancia, porque la abundancia Ya naturalmente está. ocurre. Es para ¿M? que fluya más bien. Es para ¿verdad? como quita todo lo que está Todo previniendo. lo que estorba. Sí, Todo como- lo que le estorba a la abundancia para que la veas. Exacto. Bueno, entonces esto es lo que está pasando con la transición de la Sí. era de Piscis a la era de Acuario. ¿no? En pocas palabras, ¿no? Digamos Sí, que es no, un bien, mil proceso. cosas más. Es un proceso Sí, sí, bien. el tiempo en la radio es corto. Bueno, pero es sustancioso. Pero bueno, entonces ya tenemos como que está cambiando el paradigma, está cambiando Así es. energéticamente el universo, lo que tú decías, como la lección en la que estamos en este instante está cambiando. ¿Mm? Ya nos permite relacionarnos con el universo en un lugar diferente. Ya no somos los pequeñitos, las pobres criaturas Así es. indefensas y víctimas, ¿no? Sino que ya tenemos... Y llenas de miedo. ¿no? sí, además, no todo era Y pecado culpa. y todo era malo y todo lo que hiciera Sí. era terrible. Entonces, no, ya estamos como en un lugar de expansión, Sí. sin entrar en estos extremos, ¿no? De los extremos de antes no rompía un plato, ahora sí estrelló todo contra todas partes y me vuelvo loco, no, sino como estamos en transición, ¿no? Sí, o sea, y Saliendo de- algo ahí es importante, perdona que te interrumpa, y es cuando has tenido el péndulo acá en un extremo, es Sí, natural que se vaya que se acá, vaya al otro extremo. ¿no? Y es lo Pero- que estamos viendo en muchas cosas ahora. Total. Es como, y eso es natural, es decir, el péndulo eventualmente va a llegar a un punto más equilibrado, De balance, de pero acuerdo. tienes que entender que si Estamos lo en has ese llevado proceso, sí. a ese punto, se va a devolver Al igual. otro o lado, sea, sí, de acuerdo. En cada ida y venida va perdiendo energía hasta que se Sí, centra, ajá. básicamente. Súper bueno. Entonces ya tenemos esta transición Sí, energética a nivel, esto es astrológico. astrológico. Y bueno, ¿y entonces qué está pasando? A nivel de la abundancia nos decías que es integral, Sí. Ujú. pero obviamente venimos con la idea de abundancia solamente plata y lo que yo tenga. ¿Cómo empezamos a expandir esa idea, Ujú. a raíz de movernos de no es solamente lo que hay en mi cuenta, no es solamente lo que hay en mi bolsillo, Ujú. no es solamente las posesiones materiales, los bienes que tengo, sino que otros elementos hay? Sí. Hablábamos en algún punto de, bueno, y en este programa, de cómo el sexo, el poder y el dinero tienen la misma energía, es como el mismo tipo de energía, ¿no? Sí. Explícanos un poquito eso para empezar a integrar un poco lo que es el poder, lo que es el sexo, lo que es o sea, otros aspectos de nuestra vida que tienen que ver con la misma manifestación del dinero. Ok. O sea, que están enganchados. Entonces, ¿qué otros aspectos hay? ¿Qué otros elementos hay? Sí, es importante encontrar el común denominador entre esos tres aspectos y el común Sexo, poder y dinero. ajá, Ok. el común denominador es la energía kundalini. Energía Kundalini. Ok. Ojo para los que han practicado Kundalini Yoga, que se creían muy espirituales, pues no, señores, miren que tienen que ver con sexo, poder y dinero Sí, también. Y eso, digamos que hay un arquetipo muy bonito en astrología que es Plutón, que es el arquetipo de la energía kundalini y el arquetipo de esos tres aspectos, Ok. que
me estás mencionando. Entonces, un aspecto es la sexualidad, otro es el poder personal y otro es la espiritualidad llevada a su más alto nivel, que es a través de explorar nuestros miedos más profundos. Entonces, fíjate que son cosas que pertenecen al mismo arquetipo. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros pensamos que nuestra vida solo transcurre en el plano material, como te dije al principio, estamos ya creando carencia en nuestra vida. ¿Listo? Si nosotros, todo empieza con la mente, porque la mente es lo que nos da las gafas con las que miramos la perspectiva, con las que miramos la realidad, ¿vale? Entonces, digamos que cuando hablamos de la energía Kundalini y empezamos a explorar la energía Kundalini, empezamos a darnos cuenta de que la vida no es supervivencia, porque la supervivencia es solo la experiencia del primer chakra. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros, y esto le pasa desafortunadamente a muchas personas, es decir, si tú estás en el... Y es la historia, o sea, la historia con la que... Lo que hablábamos del chip, ¿no? La programación. Exacto. Como que se quedó ahí estancada, ¿no? De tenemos que sufrir, la vida es una lucha, si no es con esfuerzo, entonces no vale la pena, o no me lo merezco, ¿no? Como esa idea del merecimiento también viene como idea, ¿no? Como que yo tengo que luchar por vivir como en la naturaleza, ¿no? O sea, si yo no estoy pendiente, pues mañana soy presa del otro que es más grande, y como he dicho, es como yo, entonces... Sí. Y yo también tengo que ver cómo consigo mi comida, pero es una lucha constante de matar o morir prácticamente, ¿no? Y es el juego que sí existe en la naturaleza en muchos aspectos, ¿no? Y, sí, claro, pero nosotros ya estamos... es un aspecto. Claro, y nosotros ya, pero ya estamos, lo que estás diciendo, ¿no? Eso es un aspecto de estos 7, pero pues ya, bueno, pasemos al siguiente nivel. Y además es un aspecto desbalanceado, porque el primer chakra está regido por 2 principios. Uno que es la abundancia y la confianza, es un arquetipo, y el otro arquetipo es el miedo y la necesidad de esforzarme. En este arquetipo está la disciplina, la capacidad de manifestar a través de como la estructura, etcétera, y este es confío en lo divino. ¿Listo? Entonces tenemos estos 2 principios polares en el primer chakra. Entonces, es una pregunta interesante que hacerse en este momento. ¿Cuál de los 2 arquetipos está operando más? En tu primer chakra, déjame adivinar la respuesta. ¡Yeah! Entonces necesitamos un balance en el primer chakra. Un balance de, voy a disciplinarme, ¿cierto? Porque para manifestar cualquier cosa necesitas disciplina, necesitas estructura en el espacio-tiempo, ¿cierto? Pero voy a darle un espacio también a la confianza, que es lo que mucha gente sufre de esta carencia de confianza, ¿vale? Y ahí hay mucho que tiene que ver con este concepto que a mí no me gusta usar esta palabra, pero es el merecimiento. Cuando tú empiezas a entender la realidad en su cualidad vibracional, te das cuenta de que un concepto como el merecimiento es absurdo, porque el universo solo te está dando lo que corresponde a la vibración que estás emitiendo. Ajeno a que te lo merezcas o no te lo merezcas. El merecimiento es un concepto moral que proviene de la religión. Esto es algo que tenemos que entender y tenemos que decidir si queremos seguir viviendo en ese paradigma o queremos cambiarlo, porque también hace parte de nuestra libertad, ¿no? Como, ¿quieres vivir en el paradigma pisciano? Es también una opción. Quiero, simplemente para que quede claro, repetir eso. El merecimiento es un concepto que viene de la religión y está asociado con la culpa. Así es. Y con la desconexión con lo divino. Y desde la desconexión con lo divino. Y es una decisión consciente continuar en ese paradigma o entender que el universo va a generar y a manifestar de acuerdo a la vibración en la que tú estés, ajeno a que, abro comillas, te lo merezcas o no, cierro comillas. Es que si tú te fijas, la palabra del concepto de merecimiento ya implica el sufrimiento. Uno cuando dice, no, él se lo merece. Claro, ¿qué significa eso? Que ya sufrió suficiente, entonces denle el premio. Ya hizo algo que lo justifica. Imagínate cuando empezamos a entender la realidad cuántica, es decir, vuelvo a repetirlo, empezamos a entender que la realidad tridimensional material es solo energía vibrante, empezamos a entender que la realidad responde a las leyes de la vibración y la ley fundamental de la vibración es la resonancia. Entonces,
aquí hay un cambio de paradigma porque no es que te lo merezcas o no, ni que Dios te quiera mucho o te odie o te esté castigando, De sino acuerdo. que el universo te está enviando o tú estás atrayendo a través del fenómeno de la resonancia una experiencia que corresponde a tu vibración. Y tu vibración está determinada por tu sistema de creencias. Ok, ¿Mm? ok. Tu vibración está determinada por tu sistema de creencias. Así es. El rollo ahí, Harry, que es lo que yo me he encontrado en todo el tiempo, incluso en acompañamientos terapéuticos, Sí. es que tú no te das cuenta de cuáles son tus creencias. O sea, Así es. como que tú vives ahí y no te das cuenta de que estás ahí, ¿m? Porque es lo normal para ti, ¿no? Entonces otra vez te voy a pedir asistencia. Bueno, entonces ya hablamos de cómo calmar la mente para poder Sí. generar un espacio. Entonces era con el no de Sodán, con esta respiración que aquieta la mente, Así es. con el llevar un diario de gratitud para reconocer y empezar a cambiar como esa vibración un poco. Y ahora, ¿cómo hacemos para empezar a reconocer esos patrones que son limitantes y que nos tienen fregados? Ok. ¿Mm? Es muy importante que entendamos que la relación que tenemos con el dinero es una relación heredada. ¿Mm? Bueno, primero que todo necesitamos entender que nosotros tenemos una relación con cada aspecto de nuestra vida, es decir, todo es una relación. Mi relación con mi cuerpo, mi relación con los demás, mi relación con el dinero, mi relación con mi Ok. espiritualidad, mi relación. Entonces, con respecto a la abundancia material, necesitamos primero entender que hay una relación, hay un vínculo con ese aspecto de mi vida. Y la mayor parte de nosotros o de las personas que no han tomado conciencia sobre las características de ese vínculo, no tienen un vínculo propio, sino es un vínculo heredado. Sí. Es decir, tú tienes un vínculo con la abundancia material que heredaste de las ideas de tus papás y tus papás las heredaron de tus abuelos. Y esto aplica para tener un concepto de abundancia o de escasez. O sea, tú heredaste esos conceptos. Sí. O sea, no es como que tú dijiste, hola, aspecto de mi vida, la abundancia material, mucho gusto, empecemos una relación. Sí, conozcámonos. Exacto. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es como cuando tú crees conocer a alguien por todo lo que te han dicho de esa persona. Tú no Ok. te das la oportunidad de decir, no, pues ellos dicen que esta persona es así, pero yo quiero darme la oportunidad de ver qué percibo de esta persona. Entonces, con cada aspecto de nuestra vida lo que estamos viviendo es una relación heredada. Y obviamente nuestros abuelos y bisabuelos y de ahí para atrás venían de esta era de Piscis, Claro. donde lo material era terrible, donde tocaba sufrir, donde tenías que esforzarte para merecerte las cosas, donde si tenías mucho te podría generar como culpa, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que tenemos heredado, es una carga y por eso al principio del programa yo decía que la relación con la materia es una de las relaciones que colectivamente tiene más información de trauma en este momento y es por eso que hablar de abundancia material y de sexualidad, porque pertenecen al mismo arquetipo, es tan importante en este momento, porque necesitamos sanar nuestra relación con la abundancia material, con la materia y con la sexualidad, porque son los dos aspectos de la experiencia humana que en la era de Piscis estuvieron más martillados y más condenados, denigrados. ¿no? Como reprimidos además, ¿no? O sea, ser abundantes o ser sexuales era como, no te mereces ir al cielo. Exacto, sí. Si lo experimentas desde ahí, ¿no? La lujuria, la gula, Bueno, entonces, bueno, ya tenemos este cambio de era, ya tenemos esta intención de cambio de sistemas de creencias, ¿verdad? ¿Cómo hago yo, Harry? Digamos, claro, yo puedo empezar a pensar en que quiero vivir abundantemente. Pues creo que todos queremos, ¿no? O sea, Claro. como que el plan es, no, yo quiero vivir bien, yo no quiero estar ahí pensando en si pago el arriendo, entonces con qué como. O sea, todos queremos vivir en abundancia. No solo vivir en suficiencia, que era lo que nos decías del primer chakra, ¿no? Y ahí vamos subiendo. Pero es como, o sea, claro, obvio que quiero cubrir mis básicos abundantemente. O sea, que yo pueda comer bien, tener un lugar rico y cómodo para dormir. Dentro de mis básicos hay relaciones, como qué rico tener seres amorosos a mi alrededor. Y poder irme de vacaciones. Entonces, perfecto, resuelto. ¿Qué sigue de ahí para arriba? O sea, ya De la cubrí mis experiencia. básicos, sí, ya cubrí mis básicos. Primer chakra, lo que decíamos hace un momento, de supervivencia, listo, chequeada. Ya
de alguna manera empecé a solventar esa necesidad Sí. que seguiría en el ascenso y en la expansión de esa abundancia en más áreas de mi vida. Claro que sí. Bueno, volviendo un poquito a lo que mencionabas ahorita, de que los 3 primeros chakras tienen que ver mucho con la experiencia más sólida Ujú. que el alma explora, digamos, en este plano. Eso en yoga se llama el triángulo inferior, ¿no? Volvemos a inferior, no significa que sea malo En este caso es que ni está pecaminoso, abajo. por favor. Sí. Sino que, o sea, en nuestro pensamiento lineal está abajo, está ubicado espacialmente, digamos, abajo. Ok. El segundo chakra tiene que ver con nuestro bienestar emocional y con nuestra capacidad de disfrutar la vida. ¿Mm? El problema con el segundo chakra, bueno, en general con el triángulo superior, es que hay mucha información traumática. El inferior, ahí. el inferior. Perdón, sí, en el triángulo inferior, es que hay mucha información traumática allí. Es por eso que, por ejemplo, en la práctica de Kundalini Yoga, que bueno, es lo que yo he estudiado y enseño, me imagino que otros tipos de yoga también lo hacen, pero hay un énfasis importante en el triángulo inferior para liberar la carga de información traumática que hay allí. Es decir, hay mucha energía, pero triste, hay mucha energía herida ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a sanar esos digamos, traumas, aspectos sí. emocionales que han sido traumáticos, nuestra experiencia, empezamos a darnos cuenta de que tenemos derecho a disfrutar la vida, ¿vale? Es decir, que estar en un estado de contento es una posibilidad, ¿vale? Que disfrutar. Cuando empezamos a explorar nuestro tercer chakra, empezamos a darnos cuenta de las características del envase que nuestra alma toma para manifestarse en el plano tridimensional, que es lo que llamamos nuestro ego, ¿cierto? Como mi capacidad de decir yo soy esto, yo soy lo otro, ¿vale? Entonces esos 3 aspectos, digamos que conforman la identidad humana del alma cuando encarna, ¿cierto? Okay. Cuando empiezas a través del despertar de la energía Kundalini, empiezas a tener la experiencia del cuarto chakra para arriba, hay un cambio, porque en el cuarto chakra empieza la empatía. Que es el centro del corazón, ¿no? Ajá, el anahata. centro del amor, anahata. Exacto. Sí. Entonces, y no el del amor romántico, ¿no? El amor Sí, de no. tú eres mío. Ay, no, no el de las canciones No. de balada, ni de balada pop, mucho menos de reggaetón. Sí, total. O sea, no es un amor de poseer, Ujú. porque no es un amor dual. Es un amor que corresponde más a la capacidad de sentir al otro, ¿listo? Que es lo que llamamos la empatía, ¿no? Y desde la empatía, cuando yo empatizo contigo, patos significa como el sentir, ¿no? Entonces, cuando yo puedo empatizar contigo, ya no te quiero lastimar. ¿Por qué? Porque yo siento lo que tú sientes, ¿no? Es como cuando uno siente compasión por alguien, no pesar, pobrecito, sino, uy, no le hagan esto, no le digan esto que duele. ¿Por qué? Porque me duele a mí también. Entonces, fíjate que a partir del cuarto chakra la experiencia es otra. Es decir, ya no es yo soy esto, yo quiero esto, sino, como que empiezo a sentir a mi alrededor, ¿no? Porque mi aura se expande también, entonces mis antenas perceptivas empiezan a percibir también otras cosas. Ok. ¿No? Pero bueno, espérate porque llegamos muy rápido al corazón. yo quería explorar más lo denso. Okay. No, Vamos, pero sumerjámonos en lo denso. Entonces, estamos en que el primer chakra, el primer centro energético Sí, es la supervivencia, ya. ¿no? En el segundo hablabas, digamos, de lo emocional y de la capacidad de sentir placer. Y la sexualidad. Y la también. sexualidad Sí. que están ahí en el segundo centro energético. Y en el tercero está, digamos, lo que es el ego, mi conexión con mi poder personal, Así con es. mi... Con mi brillo. Eso, con mi... Aquí estoy, esto soy yo. Ahí es donde se expresa también como la autoestima, por ejemplo, la confianza en mí mismo, que también, lo que tú decías, se ve súper afectada también con las ideas que yo pueda generar desde chiquito. De, no me lo merezco, yo no soy suficiente, me van a dejar si yo no me comporto de esta manera, o no me van a querer si yo no le hago caso a mis papás, por ejemplo, que era parte del discurso con el que nos programaron, ¿no? O te tomas la sopa o ya no te quiero, o me pongo brava, decían las mamás, ¿no? Y uno cree que no, pero lo que tú decías genera el trauma. Claro. Y es yo no puedo ser yo, o sea, no tengo ganas de tomarme esa sopa tan horrorosa en ese momento, ¿no? Solamente uno después de los 20 empieza a cogerle gusto Como a esas rico cosas el que uno odiaba. brócoli, ¿no? Sí, como, ahora sí, tan rico el brócoli. Sí, en esa época era como una tortura, uno brócoli, uy, Dios mío, no. Pero entonces, ¿cómo empezamos a también cómo a integrar y a
destraumatizar estos aspectos que son tan reales, tan carnales y lo que hablábamos, tan vivenciales de todos los días, porque es lo más denso, es lo que vivimos y experimentamos en el día a día. Y la O sea, verdad... es en donde estamos como que la mayoría de la humanidad, ¿no? Y la O sea, aquí verdad estamos. es que, perdona que te interrumpa, es que la mayor parte de las personas vienen a tener solo esa experiencia, Sí. a vivir, o sea, un alma ilimitada viene a tener una experiencia expansiva de conciencia al limitarse, ¿sabes? Porque el alma no conoce la limitación. Sí. Entonces dice, uy, me voy a limitar, me voy a encerrar a ver qué siento, ¿no? O sea, que se siente no poder manifestar, que se siente como estar Sí. atrapado. Sí, Pero claro, esto es una perspectiva como desde los chakras superiores de esa Bastante, experiencia. claro, y bastante lejos. Es como que uno aquí no entiende mucho como así que yo decidí, siendo un ser ilimitado, voy a ver qué se siente sufrir. Camine a ver cómo es eso de que le habitar un cuerpo y que le den uno duro y no tener para comer. Exacto. Venga a ver cómo se siente eso. Es que al alma, realmente al alma no le importa Pero mira que- lo que vengas a experimentar, porque para el alma todo es expansión, porque es Sí, experiencia. es una experiencia. Me recuerdas un poco, perdóname, lo mundano y banal del comentario, pero, Me encanta. pero siento que esto nos conecta mucho. Hay una película que se llama Joe Black. Ok. ¿Conoces a Joe Black en español? Bueno, que es Voy a ver, Laura. la muerte, se toma unas vacaciones y encarna en el cuerpo de un ser humano para ver qué es ser humano. Ok, qué nota. Entonces, con Anthony Hopkins, con este otro loco, Brad Pitt. Ok. Una película súper linda. Entonces, la gente que nos está escuchando, creo que puede más o menos darse una idea. Es como si todos fuéramos estos espíritus, estas esencias, estas almas universales, como lo es en esa película La Muerte. Y entonces la muerte decide venir y experimentar. Y es un chiste porque entonces prueba una cucharada de mantequilla de maní y el man queda loco. Dice, es la locura, ¿qué es esto tan delicioso? Lo que se siente comerse una cucharada de mantequilla de maní, ¿no? Entonces es toda la experiencia. Pero como tú lo dices, hay almas que vienen a encarnar y a quedarse en esos tres primeros centros energéticos, ¿no? Lo que es la supervivencia, la experiencia de las emociones y del placer y mi propio poder. Exacto. Mm. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo sé yo si mi alma vino a eso? O si yo vine a otras vainas más grandes, pero... O sea, si estás Porque lo puedo tomando... experimentar y entiendo que no tiene que ver con mi experiencia como tal. O sea, lo puedo vivir desde la carencia, entre comillas, desde soy un ser humano que nació en una comunidad de recolectores de basura en Etiopía. Sí. ¿Mm? O puedo ser el hijo de un magnate, de un jaque árabe. Sí. ¿Mm? Y tengo yate y 1000 vainas más y dueño de 20 edificios. O sea, sí. E igual estoy teniendo esa misma experiencia. O sea, mi alma hizo la misma lección de esa experiencia. Exactamente. No importa el contexto. Ok. Ujú. Entonces es importante, creo que, de aclarar. O sea, no es la experiencia que tengas, sino el experimentarlo. Ajá. ¿Cómo hago para cambiar esa experiencia? O sea, si a mitad de camino digo, ay, no, yo no quería recoger basura en el desierto por allá, pues no tener agua y sí, estas experiencias que vemos todo el tiempo de sufrimiento profundo, ¿no? Sí. Tú qué, o sea, como, porque a veces elegimos esas cosas y cómo hacemos, si lo hicimos en algún momento, si elegimos esta familia que nos traumatizó de esta manera para tener estas experiencias de creencia y esta programación y sistemas de creencias, ¿cómo empezamos a ver qué fue lo que aprendimos? Exacto. A conocer y a relacionarnos con el dinero y con la abundancia de, hola, mucho gusto y no lo que me tocó. ¿Cómo hacemos eso? Sí. Bueno, aquí voy a poner una analogía que de pronto sea un poquito más clara de entender. Por ejemplo, un videojuego, ¿cierto? Uno está acá, ¿no? Yo no soy muy de videojuegos, mis papás eran medio hippies, entonces no, pero pues puedo entender más, o sea, no tuve como televisión, no crecí por digamos, convicción de mis padres. Pero digamos que nosotros en un videojuego nos ponemos en el papel de alguien que está en peligro, que va a sufrir, que de pronto lo van a matar, que va a estar en dificultades, pero yo quiero jugar el juego. Sí. ¿Por qué? Porque es un desafío, ¿no? Sí. ¿No? Más o menos eso es lo que hace el alma, ¿no? Oh, ok. Porque tú te puedes en cualquier momento parar, pausa y me voy a comer y ya, o me voy a Sí. dormir o lo que sea. Es decir, aparte de esa matrix hay una libertad, ¿no? Es decir, yo me puedo desenchufar de eso y voy y hago otra cosa. Más o menos esa es la perspectiva del alma, Ok. ¿ok? Y aquí en este caso, claro, como que tú tienes 3 vidas y si pierdes 3 vidas, ay, qué cagada, mañana vuelvo a jugar, Sí. vuelvo a empezar, ya sabiendo cuál es la trampa, pues vuelvo y me conecto, ¿no? Exacto. Como que es tener ese reconocimiento, ok, pero súper chévere
ese tipo, o sea, es un juego, Es un finalmente, juego. Esto es un juego. que elegimos a un nivel más profundo y más elevado que de pronto no tenemos tan presente en este plano. Cuando tú estás metido en el juego, se te olvida que te están llamando para ir a comer y uno está ahí encarretado. ¡Sí, ya voy! Y uno está ahí Exacto, dándole, ¿no? exacto. Bueno, yo tampoco fui mucho de videojuegos, pero los pocos que jugaba era así, ¿no? Como que no se quería despegar. ¡5 minutos más! Y empieza uno a las 8 de la noche. Dios mío, ¿a qué hora me dieron las 2 de la mañana y tengo que madrugar, no? total. Pero ahí se encarretó uno, total. Total. Y se mete uno en el juego, Sí. que es lo que nos pasa entonces en esta experiencia, ¿no? Nos metemos en el juego y se nos olvida que hay que comer. Sí, por ejemplo, es igual, va a ser otra analogía, y es, tú vas a ver una película en cine, ¿no? Entonces apagan todas las luces y ponen la proyección. Entonces, ¿qué pasa? Que todo tu enfoque está ahí, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lloro, me emociono, ese es el malo, es decir, uno se mete en la película. ¿Qué pasa si empiezan a prender las luces? Es decir, ¿qué pasa con mi experiencia de eso que está ocurriendo ahí si empiezan a prender las luces? Yo, sí, es una película. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Despertar tus chakras superiores es prender la luz, las luces. Empezar a darte cuenta de que es una película. Es una película. Y que, chévere jugar la película. Sí. Y esto no significa que vas a estar feliz todo el tiempo, porque la experiencia emocional Claro. la experiencia humana viene con ese paquete, Claro. ¿cierto? Pero es otra perspectiva, ¿no? Ok. Porque sabes que el péndulo funciona. Es decir, si un día estás acá, otro día vas a estar acá, ¿no? Entonces la perspectiva cambia y es una perspectiva más libre. Y cuando tienes una perspectiva más libre, te empiezas a dar cuenta de que la abundancia no es solo tener o no en el plano físico. Abundancia es sentirte como un ser creativo, entender la maravilla que es la vida, que tiene una cualidad poética. Es decir, hoy estaba con una consultante y hablamos eso, como de empezar a tener una experiencia poética de la vida, es decir, estética. Es decir, el alma viene a viajar y cuando se va de viaje, ¿uno qué hace? Pues turistear, ¿no? Voy a comer esto, voy a ir a tal parte, me voy a tomar una selfie acá. Es decir, es un paseo. Entonces, cuando empiezas a tener una experiencia de tus chakras superiores, te empiezas a dar cuenta de esa posibilidad, ¿no? Estamos de paseo acá. Bueno, nos quedan como unos 10 minutitos pasaditos de programa. Entonces, mi propuesta es, yo estoy aquí como incluyéndome en el grupo de audiencia, y es que, bueno, yo no sé si quiero prender las luces, Sí. o no sé si es tan valioso, pues porque como que estamos todavía como que no, la película está buena, a mí no me prende la luz, que me daña el juego, me daña la empeliculada en la que estoy. O sea, que no te estar ahí, saber que, si uno llora, uno brinca, uno se asusta, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder experimentar esa película de una manera más abundante? ¿No? O sea, fíjate que hablábamos de varios elementos. Hablábamos obviamente del dinero, hablábamos, por ejemplo, del placer, hablábamos, por ejemplo, de las relaciones interpersonales y de cómo nuestras creencias es lo que va definiendo esa vibración que hace que manifestemos la realidad en la que estamos. Así es. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Por ejemplo, si yo quisiera sentir más placer en mi vida. Yo trabajo mucho con el cuerpo, trabajo mucho también con acompañamiento terapéutico desde el cuerpo, y hay muchas personas que a veces llegan a consulta porque sienten desconexión de su cuerpo. O sea, yo no siento o no siento placer, y claro, todo viene de un evento traumático, como tú lo decías, ¿no? Aquí estos 3 primeros chakras son donde recibimos todos los golpes así bajos, literalmente bajos. Ahí van todos esos golpes y es como que, wow, yo tuve un trauma a esta edad y hoy en día me cuesta un montón conectar con el placer físico o con mi capacidad de disfrute de la vida, que es el mismo a la final, ¿no? Expandido en otras áreas, pero ¿cómo empezamos digamos, a traer más abundancia a todos esos aspectos? A mi sexualidad, a mis relaciones interpersonales, a lo físico, a mi dinero. Entonces, ¿qué podríamos empezar a hacer? Ya nos diste algunos tips, ¿no? Para empezar primero como a parar la mente, pero ¿qué otros elementos podríamos empezar a reconocer para cambiar esas creencias que nos movilicen hacia una experiencia más poética de la vida? sin tener que activar los chakras superiores, digamos. Total. Y es totalmente posible, ¿no? Es como cuando nos damos cuenta del sistema energético que tenemos y empezamos a entender los chakras, digamos, más a profundidad,
nos damos cuenta de que tenemos una riqueza y que esa frase de cajón de todo está dentro de ti, todo es real, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si hay un bloqueo en los primeros chakras, es por un evento traumático. Y a menos de que sanemos ese evento traumático, la memoria emocional de ese evento traumático, esa energía va a seguir bloqueada. Ok, entonces lo primero es saber que tenemos que sanar traumas. Sí. Y trabajar en esa sanación de traumas. O sea, si tú quieres tener una vida abundante, tienes que sanar lo que está impidiendo que el proceso de creación de abundancia, que es natural y que lo puedes ver en la naturaleza, o sea, la naturaleza no para, ¿no? Tu mente no para, es decir, es abundante, creativo. Todo el tiempo está ahí Uh-huh. produciendo y generando en abundancia, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú sientes que en alguno de estos aspectos de los 3 primeros chakras no estás teniendo la experiencia de abundancia, necesitas entender que es porque hay un dique, es decir, hay un bloqueo. Y ese bloqueo es un trauma emocional, es decir, algo bloqueó el flujo de energía a través de ese aspecto de tu vida. ¿Ok? Entonces, cuando algo no está fluyendo abundantemente en tu vida, tiene que ver con un bloqueo a nivel energético que es generado por un trauma. Exacto. Listo. Entonces, lo primero es empezar a revisar traumas. Bueno. Por ejemplo, hay un bloqueo. Por ejemplo, hay muchas personas que vienen de un contexto de escasez en su infancia y logran mucha abundancia material, ¿cierto? Pero esa abundancia material no les trae felicidad. Ok, voy a poner esto en historias que uno tiene de referencia y es el niño que fue muy pobre y dice, yo no quiero vivir en pobreza y no quiero que mis hijos sepan lo que es pobreza. Entonces trabajan y generan mucho dinero. Ese es el ejemplo que nos está Pero dando. no es un dinero que sea realmente abundante porque no te está trayendo felicidad. Porque la semilla vibracional de todo el proceso que hiciste es el dolor. ¿Me explico? Es decir, tú tomaste esas decisiones que te llevaron a eso desde el dolor. Para evitar el dolor que generaba la vida en pobreza. Exactamente. Okay. Entonces, la semilla vibracional es como el origen. Cualquier proceso en tu vida, física, mental, tiene un origen, una semilla. Y esa semilla es la vibración en la que estabas cuando empezó ese proceso. ¿Listo? Entonces, si tú conoces la vibración de la semilla, tú sabes qué va a producir el árbol. Entonces, ahí es donde volvemos al concepto de abundancia integral, que no es solo, o sea, porque ¿qué te sirve tener un montón de dinero si no te sientes, si no estás sano en tu corazón? ¿No? Si sigues teniendo dolor por eso. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que la sanación emocional es el umbral que tenemos que pasar para poder tener una experiencia de abundancia integral en nuestra vida. Uy, ¿puedes repetir eso? El proceso de sanación emocional es el umbral que tenemos que pasar para tener una experiencia de abundancia integral en nuestra vida. Ok. Entonces sí hay que hacer la tarea. Sí. O sea, no es solamente por más baños que yo me haga con las hierbas de no sé qué, para la abundancia, eso no va a ser suficiente. Es que sí, y ahí es donde, y esta es una perspectiva un poco de los chakras superiores, es como exígele más a la vida, no te conformes con lo pequeño, ¿vale? Y es como hay muchas personas que quieren que les des una fórmula para tener plata, y es como, ¿por qué no aspiras a más? ¿Sabes? ¿Por qué no aspiras a tener una conexión, a tener relaciones sanas, es decir, a una cosa más integral, ¿vale? Entonces, digamos que cuando empiezas a entender... Pero fíjate que ahí la cuestión es que sí tenemos... La idea es que mi felicidad va a suceder o la voy a experimentar cuando tenga mil cosas, ¿no? Entonces, claro, fíjate que ahí está el punto. Ahí está la mentira. Claro, en que creemos en lo que tú estás diciendo, como que aspiras al dinero porque no expandes más. Y uno dice, pero pues si con el dinero lo puedo comprar todo. O sea, con el dinero puedo viajar, con el dinero puedo sostener a mi familia, invitarlos a vacaciones, con el dinero puedo generar más dinero y qué sé yo, y salvar el bosque tropical si es mi intención. ¿Sí me entiendes? Como que, pero el dinero es el que... Y esa es la idea, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, cuando tú dices, ¿por qué no aspiras a más? Es como que, ¿pero qué más?
¿para qué más? Si yo tuviera toda la plata del mundo, pues ya ¿para qué más? ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, fíjate cómo estamos limitados. Y te hablo obviamente desde Sí. la generalidad, ¿no? Como Sí, que si estamos total. limitados en que, pues si yo tuviera toda la plata del mundo, eso sería suficiente. Eso es lo que tú crees porque no la tienes. Claro, Pero yo conozco eso, mucha súper. gente que viene a consulta, que viene a talleres, que tiene todo y hasta más, pero no tiene nada. Y ese se es un sienten estado vacíos. de pobreza paradójico. Que es el vacío. Imagínate tú decir, no, lo que yo necesito para ser feliz es tener esto, 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 es. De pronto lo tienes y Y me te siento sientes igual o peor, Sí. porque ahora te sientes como te sentías Porque al ahora ya no principio. tengo otra excusa. Además es como, ¿y entonces qué? Entonces ese es un estado vibracional peor, es como, entonces Fregado porque no era esto. no era esto, y Entonces, ahora entonces ¿qué es? Sí. ¿Ah? Entonces hay algo súper importante y es que ninguna experiencia externa te va a hacer feliz. Sorry, my friends, es la realidad. Ok. La felicidad no es algo que corresponda al plano humano. La felicidad corresponde al plano del alma. Ok. Entonces, si tú crees que tener tanta cantidad de plata o tener esta experiencia te va a hacer feliz, lo siento, amigo o amiga, estás equivocado, ¿vale? Ok. Entonces ahí, cuando hablamos de abundancia integral, estamos hablando de real abundancia. Es decir, abundancia que te permite despertar, y por eso lo relaciono desde el principio con el concepto de energía Kundalini, te permite despertar todos esos planos de realidad en los que existes, que eso sí te va a proporcionar una experiencia de vida satisfactoria, ¿vale? Ok. Entonces hay que sanar traumas Sí. y reconocer que mi experiencia de felicidad no va a estar afuera. No lo dicen todo el tiempo, es frase de cajón, es Pero es cliché. que piensa, por pero ejemplo, es real. es ¿no? real. Yo Sí, te entiendo, es te como, entiendo perfectamente. por pero- ejemplo, yo digo, ay, estoy triste, voy a hacer tal viaje para no estar triste. Sí, Y de es pronto como me estoy distraer la tomando una tristeza. selfie en, no sé, en las pirámides de Egipto y estoy re triste. O sea, es como, Pero no ¿por saca la qué? sonrisa para la foto para verse bien, uy, qué nota, y todo el mundo me admira y todos me envidian, Sí, ajá. y tuve no sé cuántos likes, pero pues, Es una mentira, porque los traumas van con uno, ¿vale? Entonces, ¿qué mejor inversión en la vida que sanarse desde el interior? mira que tú decías algo muy bonito, con lo que yo también resueno un montón, y es que finalmente no es lo que haces, sino la energía o la intención desde donde lo haces. Fíjate que tú Exacto. hablabas de, claro, no es producir dinero, porque si toda esa manifestación de dinero en el plano físico viene desde el dolor, el fruto que va a dar es Dolor. ese dolor. ¿Mm? Si yo ese mismo, y ahí la invitación es a reconocer el trauma para poder cambiar el chip, por así decirlo, ¿no? Cuando Sí. yo me doy cuenta de, wow, yo lo estoy haciendo desde el dolor, ¿cómo hago para conectarlo? Para que sea desde el gozo, para conectarlo desde el amor. Y es la misma situación. Sí. ¿Mm? Yo suelo poner como ejemplo que es como que si a ti te filman, te filman en la situación, va a ser exactamente la misma situación. O sea, la persona va a generar el mismo dinero Sí, para o darle a sus más. hijos, para producir esto. La diferencia es que está surgiendo desde el, wow, qué rico ser abundante y poder disfrutar con mi familia y poder, o sea, no para evitarles la pobreza, Sí. sino para que experimenten la abundancia y que se lo gocen. Entonces fíjate que la acción es la misma y pueda que el papá haga exactamente lo mismo, pero cuando generamos ese cambio en la conciencia, ese cambio en la intención y en la energía que genera la acción aunque sea la misma, cambia completamente la experiencia que yo puedo tener de ella. ¿Mm? Sí. Entonces creo que aquí es una invitación súper, súper importante para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, a reconocer, bueno, súper clave y súper duro igual. Yo sé que esto no es fácil, pero habemos varios terapeutas por ahí dando vueltas que acompañamos este tipo de procesos y es a reconocer cuál es el trauma. O sea, si hay algo que me impide ser feliz y es ese bloqueo del que hablabas hace un rato, ¿no? Hay algo que no está fluyendo como corresponde, hay un bloqueo ahí, hay un trauma que está trancando el flujo de la energía que es infinito y abundante en esta existencia, ¿no? Así es. Vamos muy bien. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Ay, bueno. Array. Sexo, poder y dinero. Están todos conectados con La energía Kundalini. energía Kundalini, que es la energía de... Es la energía de la conciencia, es la energía del alma, básicamente. Es la energía que desde planos muy superiores se asienta en lo más sólido que es nuestro primer chakra y desde ahí cuando accedemos a ella empieza a mostrarnos
el camino que vinimos a recorrer en la vida, que es volver, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de esta frase que es como volver al uno, ¿no? Volver a reconectarnos. Origen, sí. De hecho, yoga significa reconectar, religión significa religar, es decir, volver a Repegar, conectar. sí. ¿Conectar qué? Esta ¿Qué con qué? conciencia, sí, es que conectar qué. Es esta conciencia que yo tengo ahorita de hacer esto yo con mi conciencia infinita, ¿vale? Es la conciencia, ¿vale? Cuando yo estoy solo vibrando en mis 3 primeros chakras, estoy separado de esa conciencia. No es que esté separado de mi alma, yo nunca estoy separado de mi alma, pero mi conciencia es como que no me deja ver esa conexión. Bueno, ven, te pregunto algo. En términos, digamos, del ego, que es como el poder, o de mi segundo centro, que es como la experiencia del placer y del sexo. ¿Qué necesito para que esa experiencia sea abundante, pero desde un lugar amoroso? Aparte de reconocer mis traumas, obviamente. Sí. Pero, ¿qué empezaría a suceder? Ya reconocí mis traumas, ya sé que es desde el gozo. ¿Qué hago para que sea más abundante? Tienes que tener una experiencia de tu energía, porque uno puede entender cuál es su trauma y qué pasa, nada, sigue operando el trauma, porque el trauma ha creado un flujo de energía, es decir, ha creado como un río que siempre se va por el mismo cauce, ¿no? Lo que te hace un rato, por ejemplo, la gente que anhela ser muy poderosa y que llega a ser muy poderosa. Hablábamos en tu taller, tú ponías el ejemplo de Pablo Escobar, ¿no? Un tipo poderoso, un tipo multimillonario, o sea, absurdamente acaudalado. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? En un caso como ese de Pablo, que tampoco diría uno se lo merece. ¿Cómo hacemos para cambiar esa energía? O sea, por ejemplo, en un personaje como el que estás mencionando, vemos cómo el arquetipo de abundancia está operando solo. Total. Y claro, si le metemos merecimiento, no se lo merece. Sí, no se lo ¿Sabes? merece. Es como, pero ¿qué pasa? Que Como- parece que al universo sí le parece que se lo Sí. mereciera porque lo tiene. Como muchos reggaetoneros. Ajá, exacto. Es Ni como, cantan ni nada, ¿qué pero- vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Como si está operando el paradigma de abundancia ahí. Sí. ¿Qué vas a Ok. hacer tú con tus opiniones sesgadas? Es como, más bien aprende cuál es el paradigma de abundancia o el arquetipo de abundancia que está operando naturalmente en estos personajes. Ok, para poder como conectar con... Y es un arquetipo que todos tenemos en el primer chakra. Ok. Como te decía ahorita, en el primer chakra funciona el arquetipo de la abundancia, que es muy amplio, es decir, incluye la sabiduría, incluye el sentido del humor, incluye la abundancia, pero de experiencia. Y tenemos el otro arquetipo, que es el arquetipo de la disciplina, del trabajo duro, del miedo, del merecimiento, de todo. Entonces son dos Los dos están ahí. Están ahí. Wow. O sea, creo que podemos arrancar por ahí, ¿no? Empezar a identificar Sí, y a o sea, balancear identifica. esos dos locos Identifica. que nos van a permitir conectar, de hecho, con lo que decías tú, como que podemos expandirnos y experimentar lo que deseemos, ya sea tal cual o más sexo, por ejemplo, o una experiencia de mi sexualidad mucho más amplia y mucho más abundante y mucho más, no sé si la palabra sea extrema, pero a veces, ¿no? O de poder, por ejemplo, que rico que todo el mundo me mire a mí como con respeto. Como Ahí es con, importante wow, que como- te preguntes por qué quieres eso, no porque sea bueno o malo, Sí. sino porque quieres conocer la semilla vibracional desde la cual estás proyectando ese deseo, ¿vale? Porque la semilla vibracional es la que va a contener la información de qué va a producir el árbol, es decir, Oh, ok. cómo te vas a sentir cuando tengas eso. Ok. Creo que esa es una pregunta clave que nos empieza a resolver varias cositas. Sí. Y creo que podríamos ir cerrando como con eso, ¿no? Sí. O sea, si yo identifico qué es lo que alimentó ese anhelo, o sea, porque yo quiero tener más O sea, ¿qué dinero, significa o más para poder, o ti? más esto, cuando yo lo tenga, ¿qué es lo que me va a hacer sentir? ¿Qué es lo que voy a sanar? O lo que creo que voy a recibir, que finalmente es lo que necesito en esencia, ¿no? O sea, ¿qué significa para ti? O sea, tener más dinero. O sea, ¿qué relacionas con eso? Porque esa es la semilla vibracional. Esa carencia es la semilla vibracional de la experiencia que vas a tener si consigues. Para el universo es igual manifestar 1 centavo que 1.000 millones de dólares. Sí, ahí están ya. Pero, ¿cómo te hace sentir? Si tú no eres feliz con 1 centavo, no vas a ser feliz con 1.000. Con muchos centavos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento está dentro de ti.
Entonces es importante entender que uno cuando quiere más de algo, más dinero, más poder, uno no quiere esa cosa. Uno quiere esa cosa porque uno cree que uno se va a sentir feliz teniendo esa cosa. O sea, lo que tú estás buscando es una experiencia de conexión interior. ¿Capisci? Entonces, cuando tú estás pensando, quiero más dinero, quiero más poder, quiero más sexo, es súper importante preguntarte a ti mismo, ¿por qué quiero esto? ¿Qué significa esto para mí? ¿Para qué? Cuando lo tenga, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué? ¿No? Sí. O sea, tú lo que quieres, tú quieres eso porque tú crees que te vas a sentir mejor que como te sientes en este momento si consigues eso que quieres. Pero si tú entiendes la ley de resonancia, vas a entender que tú solo vas a traer experiencias que te hagan sentir más de cómo te sientes en este momento. Entonces fíjate que todo nos vuelve a traer a la presencia. Que eso era lo que nos comentabas al principio, ¿no? Estar presente y experimentar y generar una frecuencia vibracional que va a afectar la manifestación de lo material. Y la forma más efectiva es sanando tus creencias y tus traumas emocionales. Es por eso que ahorita, como estamos en esa transición de eras, ¿cierto? La mayor parte de personas que están metidas en un camino de conciencia, están básicamente en un proceso de sanación emocional. Muy bien. ¿No? Eso es lo que uno ve, ¿no? Uno no ve gente súper creativa expandiendo, no. El grueso de personas que están metidas en procesos de conciencia están trabajando en su rollo, ¿me entiendes? Sí. Entonces tú hablas con alguien, ay, no, estoy en mi proceso. Todos estamos en nuestro proceso, sí. O sea, ¿cuánta gente que tú conoces que está en un camino de eso, te sientas a hablar, a reírte, a echar chistes, a proyectar cosas? Muy poquita. ¿Por qué? Porque estamos en esa transición. Desanemos nuestra negatividad. Nuestros traumas, nuestros rollos, sí. Porque queremos llegar a un estado de creatividad en el que no quieras, ay, yo lo que quiero es plata. No, yo lo que quiero es tener, yo lo que quiero es vivir, porque el alma lo que quiere es vivir. Sí. ¿Ah? Entonces, para eso necesitas sanar emocionalmente lo que te lastima. Bueno, pues muy bien, creo que no, obviamente el tema nos da para mucho más. Aquí tocamos algunas cositas muy, muy iniciáticas, por así decirlo, muy básicas, ¿no? Pero sí hay muchísimo más contenido. Creo que sí, tienes muchísimo conocimiento por compartir. Obviamente no llegamos ahí, no exploramos nada de astrología tampoco, que también es fascinante. Sí. Y la relación con estos arquetipos que planteabas de Plutón y de Júpiter, de Saturno, Júpiter. Sí. Y cómo todo esto se está moviendo en diferentes planos al tiempo, ¿no? Así es. Pero bueno, creo que del programa de hoy nos quedamos con muchísima información súper valiosa respecto a lo que podemos empezar a hacer en cosas prácticas, como las respiraciones, como el tiempo, como el diario de gratitud, que me parece que es una herramienta súper clave y súper bonita para empezar a cambiar esa vibración, ¿no? Y bueno, y el resto de información que alcanzamos a compartir hoy, que nada, yo mismo me voy a repetir el programa para tomar apuntes. Notas. Pero bueno, Jarray, un placer tenerte acá, de verdad, qué rico, qué pena la carencia de tiempo, pero la abundancia de posibilidades. Sí, total. Qué delicia de verdad estar acá y compartir contigo, un gustazo. Muchas gracias. ¿Te quieres despedir de nuestra audiencia con algún mensaje, algo así como para cerrar? Claro que sí, pues bueno, muchas gracias a ti y a todas las personas de Dakini, aquí en Eco Radio también muchas gracias por la invitación y por esta plataforma, ¿no?, de conciencia que ahorita hablábamos, que está como dedicada a expandir conciencia, y esto es algo pues muy bonito. Y bueno, para la audiencia, muchas gracias los que están escuchando, los que lo escuchen después, no en vivo, sino en diferido, pues hola y espero que lo disfruten. Y si yo tuviera que decir o que como algo que se les quede de hoy, me gustaría que fuera la idea de que ustedes no se merecen ni no se merecen algo, ¿vale? El universo solo les está dando lo que ustedes están vibrando. Entonces, vale más, la mejor inversión es sanar nuestra vibración, ¿vale? Pero si ustedes pueden simplemente tachar de su diccionario la palabra merecimiento, eso ya es como liberó un montón. La humanidad te lo va a agradecer. Súper, súper. Muy bien. Bueno, Array, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en esta transmisión y que lo vea en diferido después. Pues qué rico que nos acompañen, déjenos sus comentarios, sus preguntas. Un saludo a toda la gente. Gracias, César, gracias a Eco Radio,
a Dakini y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, chao.